con mucho gusto voy a presentar al doctor Diego Minkplaner. Diego es médico psiquiatra, Hugo es psicoterapeuta, es el director y el creador de esta escuela, de la Escuela de Gestalt Viva Claudio Naranjo Argentina. Es magíster en psicofarmacología por la Universidad Favaloro. Es discípulo y colaborador del doctor Claudio Naranjo desde el año 1999. Participó en más de 45 programas SAT, coordinados por Claudio Naranjo en Italia, en España, en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, Chile, Uruguay y Argentina. Se ha formado en terapia Gestalt con Claudio Naranjo y su equipo SAT internacional. Se ha formado también en psiquiatría dinámica bajo la tutoría de Lía Ricón y Juan Carlos Estañaro. Tiene formación en psicoterapias de orientación psicoanalítica con Héctor Fiorini, en psicoterapia de grupo y psicodrama con Hernán Kesselman y Eduardo Pavlovsky. Está formado también en psicoterapia cognitiva para trastornos de la personalidad con Jeffrey Young y terapia de desensibilización para trauma, trastornos de pánico, ansiedad generalizada, EMDR con Francine Shapiro. Y está formado también en terapia familiar con María Rosa Glasserman. Gracias, Vero, por la presentación. La idea es contarles un poquito en qué consiste esta formación, en qué consiste la formación en Gestalt Viva, ¿no? El nombre Gestalt Viva ya nos da una pista. Claudio Naranjo. La Gestalt es una psicoterapia integrativa. Su fundador, creador, Fritz Perls, era un psicoanalista que, bueno, en esos años de gran formación y revolución, los años 60, 70, el monopolio de las terapias que en ese momento estaba, el psicoanálisis lo tenía, comienzan muchos psicoanalistas a incorporar nuevas cosas, ¿no? Así, ahí surge el psicodrama, surge la bioenergética, surge el análisis transaccional, surge hasta la terapia familiar de orientación dinámica. O sea, mucho empieza a surgir en esos años después de la segunda o ya tercera generación de psicoanalistas. Muchos se salen y comienzan a crear sus propios enfoques. Y Fritz Perls es alguien que le gustaba mucho el teatro, hacía teatro en Alemania, también había tenido experiencias en un monasterio zen, ya incorporaba mucho más el cuerpo. Había un psicoanalista, Wilhelm Reich, que ya trabajaba con la respiración, trabajaba no solo estar en el diván como hablando y tratando de entenderse, sino empezar a prestar atención no solamente a los pensamientos, ¿no?, sino empezar a prestar atención a las emociones. Y cuando uno no conecta mucho con las emociones, una forma de acercarse al propio sentir no intelectual, es el cuerpo. Entonces la terapia gestáltica empezó a tener como dos manos. Una mano que daba mucho apoyo, esa autenticidad, esa cosa genuina que salía en la conversación con el terapeuta, y a la vez una mano confrontativa, que cuando uno se pone a jugar un juego, cuando uno está evitando sentir o decir lo que siente, el terapeuta te va diciendo, te va ayudando a que no te evadas de tu propia experiencia, que te puedas hacer cargo de tu propia experiencia, porque la única manera que se piensa en Gestalt, que es que algo se cambie o se transforme, es aceptar la realidad de lo que te pasa, ¿no? A veces es doloroso, a veces no podemos, pero gradualmente ir pudiendo descubrir lo que te pasa, lo que sentís en este famoso aquí y ahora, y en la medida que uno se va sumiendo en esa vivencia del presente, esa experiencia puede ir fluyendo hacia algún otro lado. Y bueno, ahí fue que Claudio lo conoce a Perls, que era muy impresionado de este terapeuta. Y bueno, está ahí muchos años. Después Perls se va a ir a Canadá y lo deja a Claudio y a dos más a cargo de la escuela, los representantes de la Gestalt en California. Ahora, Claudio venía, previo a Perls y durante también su conocimiento de este terapeuta, venía incorporando elementos espirituales. Había hecho una práctica con los sufis, después estaba también llegando a California, en ese momento llegaba todo de Oriente, estaba un maestro zen, Suzuki, que fue uno de los primeros maestros zen en California. Claudio tuvo oportunidad de ser alumno de él. Después estaban también Castaneda, que era muy amigo de Claudio, eran muy, muy íntimos, un tiempo fueron. Estaba todo el tema de los psicodélicos llegando. En fin, muchas cosas en esos años 70 confluyen en California
Claudio está ahí y se va codeando y van llegando los patriarcas taoístas, en fin, mucha movida de algo que ya no era psicología y que empezaba a tener una influencia espiritual, ¿no? Comienza la psicología transpersonal a desplegarse. Entonces Claudio Naranjo, que también era psiquiatra, que era psicoanalista, bueno, que también había hecho su análisis kleiniano, va a California, a Esalen, y ahí se encuentra con todo lo que estaba pasando en California, y se encuentra en Esalen con Fritz Perls, que empezaron a hacer las terapias gestálticas y estaba impresionado de la altísima movilización y lo fuerte que era trabajar con este diálogo de personajes internos y sobre todo algo en la actitud gestáltica que tiene que ver con la autenticidad, ¿no? Como que lo que siento, lo que pienso, lo digo. Animarse a perder un poco las formas sociales, los juegos sociales y poder ir hablando cada vez con mayor autenticidad. Hablarse a uno mismo con mucha autenticidad, hablarle al otro con mayor autenticidad. Entonces cuando hablamos de Gestalt viva o cuando Claudio dice la Gestalt viva, él de alguna manera invita a que volvamos a ese espíritu californiano de entrega, de descubrimiento, de arrojo que se vivía en esos años, porque después la Gestalt que se puso traje, corbata, va a los congresos, va a la facultad y como que se acartona un poco y entra en esas dinámicas por ahí más institucionales de poder y pierde un poco esa frescura de aquellos años. Es lo que pasa generalmente cuando los líderes creadores carismáticos en cualquier línea ya dejan de estar, bueno, la cosa tiende como a acartonarse, a cuidarse más por ahí la forma y se pierde el contenido. Entonces, esta idea Gestalt viva es que la Gestalt se reavive, vuelva a esta fuerza. Pero bueno, Claudio también cuando habla de Gestalt viva habla de su Gestalt. Y su Gestalt, como decía recién, está totalmente atravesada ya por la espiritualidad. Entonces él se va a dedicar a hacer una terapia psicoespiritual, una terapia que es una terapia, es un camino, es un camino que tiene elementos de psicoterapia, pero que también tiene elementos de meditación, que también tiene elementos, yo creo que entre psicoterapia y meditación, con entradas al chamanismo y las terapias corporales, estamos representando, digamos, bastante las cosas que Claudio le incorporó. Todo eso es un poco el arte y lo que vamos buscando integrar en esta permanente actualización que queremos, digamos, de mantener viva y sobre todo integrativa la terapia gestáltica. Comenzamos primer año, tenemos un módulo de eneagrama. Esta no es una formación de eneagrama. Obviamente el eneagrama está muy presente, vamos a abrir con un módulo, después vamos a lo largo de toda la carrera a hacer referencias al eneagrama, ¿sí? Pero a otras cosas también. Queremos darte las herramientas y al mismo tiempo no queremos que te ciegues con alguna herramienta o que te fanatices con alguna herramienta y solo veas a través de esa herramienta. Queremos dar diferentes herramientas para que siempre te quede espacio libre para tu propia experiencia, tu propia manera de decir, tu propia manera de sentir y no quedarte como demasiado sesgando desde un tipo de mapa, ¿sí? Digo esto porque el mapa del eneagrama es tan poderoso, tan potente y tan filoso cuando corta bien y también cuando corta mal, que hay que aprender a usarlo al eneagrama. Hay que aprender a usarlo para que te dé una información útil hacia vos, sobre todo, cuando es pertinente y uno no esté todo el tiempo refiriéndose a soy de River, soy de Boca, soy de Tauro, soy eneatipo 2. Porque ese juego de todo el tiempo estar como diciendo lo que uno es, hay que siempre que darle más lugar a la experiencia directa que a todo el tiempo caer parado o caer mal parado con alguna etiqueta, ¿no? Estamos en un momento donde todo el mundo quiere su etiqueta, todo el mundo quiere saber, y está bien, y hay una forma de usar el eneagrama intensivo que hay un tiempo donde uno está todo el tiempo viendo o etiquetándose o etiquetando a los demás, que es muy negativo,
y medio inevitable, pero la idea es que no sea para que vos seas un autoetiquetador o etiquetador del otro, que es el mal uso, sino que vos veas cuando en tu experiencia entras en una rigidez, o cuando vos veas en tu experiencia cuando te sale el ego, y en ese momento estás tomado por ese ego, por el total ego, y a veces no, ¿no? Entonces es como quitar un poco esa cosa que la gente que cuando está con eneagrama a veces no puede parar de autoetiquetarse o etiquetar al otro. Como también estamos revisando cómo presentarlo, cómo decirlo, para evitar ese mal uso, ¿no? Todo se puede usar muy bien, bastante bien, o se puede usar mal, ¿no? Entonces, ¿cómo dar la pauta? La idea de ese trabajo de ver la captura de los eneatipos, ver cómo te captura una forma de pensar, una forma de reaccionar, es que puedas activar en vos cada vez más fuerte la parte tuya que no lo es, ¿no? La parte tuya que se puede ver desde afuera, la máquina que a veces no para de estar condicionada, y poder mirarse desde esa intuición de la potencia que tenemos, ¿no? Y no todo el tiempo estar confirmando que somos esto y que de acá no hay escapatoria o salida. A veces que no hay escapatoria o salida, lo usamos más con el otro. Es el otro, que es tal, que es tal, que es tal, y lo tenemos totalmente crucificado y no podemos acercarnos al misterio del otro. El otro es un misterio, no sabemos quién. Y yo también soy un misterio, si me dejo realmente fluir. En mí también habita ese misterio. Ese misterio es lo divino en nosotros, que está en todos. Entonces, usar el eneagrama justamente para ir buscando esa profundidad, aunque a veces es necesario pasar por el purgatorio de la jaula donde parece que no hubiera salida. La formación te va a potenciar mucho tu formación de base. Esto te va a dar muchos elementos para vos primero y para los demás después. Si vos estás trabajando con equipos, vas a tener muchas herramientas. Primero porque vas a pasar por el cuerpo vos cosas, y después vas a tener acceso al aula virtual y a mucho material sintético, integrativo, que resume muchas terapias, focalizando acá, acá y acá, ¿no? Vas a tener muchas más herramientas o cosas que ya sabías, por ahí las vas a poder unir mejor. Yo hace mucho tiempo estoy interesado en cómo configuramos el vínculo, cómo es la configuración vincular. Interactúo con alguien, ¿en qué lugar me ubico? ¿En qué lugar me ubica el otro? ¿En qué lugar quedo ubicado en el vínculo, ¿no? Y poder revelar eso, que se te aclare a vos cómo te posicionás, y poder explorar creativamente otros lugares. Eso es algo que en Gestalt Viva Argentina hace un tiempo le prestamos mucha atención. La configuración vincular. Bueno, gente, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a todos por haber estado, y eso, en contacto y hasta la próxima. Bueno, un fuerte abrazo a todos y hasta pronto. Nos vemos.